Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, yo una semana más muy emocionado por la entrevista que vamos a tener ahora mismo. Esta es una entrevista un poquito, vamos a decirlo así, valiente, porque vamos a hablar de sexo, de buen sexo en el matrimonio. Como cristianos creemos que el sexo es un don de Dios, pero muchas veces lo hemos considerado como algo que está dentro de un cajón oscuro en nuestra vida, envuelto en tantos tabús que hacen que la sexualidad, en vez de ser algo placentero y que agrada a Dios, se convierta en una serie de dudas, confusiones, vergüenzas. Y pienso que es importante traer luz al área sexual en la pareja, sobre todo entendiendo que hay muchos matrimonios que no encuentran manera de obtener buen consejo respecto a la sexualidad. Yo muchas veces cuento una anécdota y me atrevo a contarla para animar a otros a que busquen consejeros para su vida sexual en el matrimonio. Recuerdo que mi mujer y yo, cuando nos casamos, la primera semana de casados éramos vírgenes, llegamos al matrimonio sin haber practicado sexo y estábamos un poquito desubicados. Obviamente uno conoce la teoría, pero cuando fuimos a practicar pues nuestras primeras relaciones sexuales nos encontramos con una serie de dificultades. Y yo recuerdo que estábamos de luna de miel, yo me sentía un poquito frustrado con algunas cosas que estábamos viviendo, pero me atreví a hacer una llamada a un buen amigo, el que era mi pastor de jóvenes en ese momento. Le llamé por teléfono y le dije, mira, estoy viviendo esto, no sé cómo funciona, qué se debe hacer en estos casos, de esta manera. Y él, muy amablemente, con tanta ternura y también con un poquito de humor, me explicó cómo debían hacerse las cosas y hacerse bien, sobre todo cuando uno está aprendiendo a practicar sexo con su esposo o con su esposa. Necesitamos una guía, necesitamos hablar de esto con claridad. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy voy a entrevistar a una buena amiga, pero que es una profesional en el área de la sexualidad. Ella se llama Cari Clewitt y es oficialmente psicóloga, sexóloga y terapeuta familiar. Tiene más de 10 años de experiencia ayudando a muchísimas personas y a muchísimas parejas a tener claridad respecto a la sexualidad y el sexo según el diseño de Dios. Y hoy voy a hacerle algunas preguntas que creo que van a traer luz a ese área de nuestra vida y espero que la sexualidad en nuestros matrimonios pueda potenciarse porque creo que así lo quiere Dios, que disfrutemos de ese don precioso que Él nos ha dado. Entonces la voy a invitar y vamos a comenzar con esta interesante entrevista. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy, que no veía por dónde, que normalmente me aparece lo de la solicitud y no me aparecía, pero ya está, aquí estoy. Digo, ¿me habrá abandonado la sexóloga una vez hecha esta introducción? Has visto, y ahí te he dejado, venga, vale, Itiel, que te vaya muy bien. Bueno, hay que ponerle un poquito de humor porque justamente cuando los cristianos hablamos de sexo parece que nos ponemos muy, muy, muy serios. Y sin duda es un asunto importante, es un Sí, asunto serio, forma parte de un regalo que Dios nos ha dado para el matrimonio, pero también podemos divertirnos un poco, sonreír y hacer por bromas supuesto, para por quitarle un poquito de supuesto. peso a los que sienten esto como algo vergonzoso, ¿no? Yo estaba contando mi historia de cómo mi pastor de jóvenes me Uy, ayudó en mi primera semana de casado y cómo me dio algunos consejos muy útiles para esa semana. muy bien. Bueno, bueno, yo muchas veces lo hago porque encuentro que muchos cristianos, sobre todo los que se están casando y los que han llegado al matrimonio virgen, oye, necesitan muchos puntos de ayuda, ¿no? Que yo también me casé virgen y se necesita ayuda. Tú, Sí, esas es verdad. primeras semanas vas un poco perdido, pero Sí, y creo que es importante hablar de esto con claridad, porque también trae un alivio al corazón de muchas parejas que están frustradas en su área sexual
porque han llegado al matrimonio pensando que las cosas iban a ser de una manera y se han encontrado con una serie de obstáculos, ¿no? Entonces creo que hoy va a ser muy interesante que hablemos de todo esto y empiezo con la primera pregunta, Cari. Vamos. Desde tu perspectiva como sexóloga y sexóloga cristiana, ¿por qué y para qué nos dio Dios el sexo a los seres humanos? ¿Por qué y para qué? Mira, eh, el Cantar de los Cantares, el libro de la Biblia, es brutal y es un libro que yo digo que antes de casarte lo puedes leer una vez, pero luego mejor lo dejas un ratito, ¿vale? Hasta que te cases, porque cuanto más indagas ves que es un libro muy exótico. Y hago esta introducción porque creo que Dios nos ha dado el sexo para reproducirnos, que creo que hasta aquí llegamos todos, ¿no? Y esto lo tenemos claro, pero también para divertirnos, porque Dios podría haber hecho 1000 formas de reproducir un niño que hasta que no fuesen placenteras, ¿no? Pero ha hecho que el sexo sea algo que trae placer al ser humano y que crea una vinculación y una conexión. Entonces, yo creo que Dios ha dado el sexo para crear conexión y para... Es una declaración de compromiso y de... Porque es parte del amor, pero no es el amor. Hoy en día nuestra sociedad quiere equiparar sexo y amor, ¿no? Es como me siento solo, necesito cariño, necesito una conexión de amor, me voy, encuentro y me acuesto con alguien, pero no es una realidad. El sexo solo es una pequeña visión del amor, pero yo diría más que es una declaración de compromiso y aquí es donde nos metemos en problemas. Wow, wow. Me ha gustado mucho eso que has dicho, que el sexo no es el amor. Y creo que ahí No, existe mucha confusión en nuestra cultura actual, que personas buscando amor verdadero se lanzan a tener relaciones sexuales saliendo de esas experiencias vacíos, ¿no? Y me ha exacto. parecido eso muy interesante. Sin duda Dios nos dio el sexo como un lenguaje para el amor, pero no es el amor. Exacto. Y esto yo creo que exactamente lo que tú dices, porque nosotros cuando somos niños buscamos más bien amor, ¿no? Buscamos la afirmación, buscamos un te amo, un estoy orgulloso de ti y un perteneces aquí, ¿no? Eres Mm, mío, eres mía o lo que sea. Pero muchas veces esas necesidades no son satisfechas. Por la razón que sea, no sentimos que pertenecemos, no entendemos quiénes somos o no sentimos que hacemos nada bien, ¿no? Entonces, eso son nuestras necesidades de amor. De niño tenemos claro que no estamos buscando sexo, estamos buscando esa afirmación, esa pertenencia. ¿Qué pasa? Que en la adolescencia, cuando empiezan las hormonas, nos sexualizamos yeah. y gracias a nuestra sociedad, en vez de entender que seguimos necesitando esas muestras de amor, yo pertenezco, quién soy y qué hago bien, que es mi propósito, ¿no? Empezamos a intentar llenar ese vacío con el sexo, con el romanticismo, las pelis de Hollywood románticas, porque hasta ni siquiera hace falta que sea el porno, puede ser la peli romántica de estreno que nos hacen entender, ay, esta pobre chavala que iba perdida en la vida encontró a este hombre y ya es persona. Pues yo también, ¿no? Mm. Y entonces buscamos a través del sexo, buscamos a través del romanticismo intentar llenar esas tres necesidades básicas de quién soy, qué hago, ¿no? Mi propósito y dónde pertenezco. Y nos entregamos al sexo pensando que va a llenar esa necesidad de amor, pero no Wow. son iguales. Wow, wow. Es súper interesante. Hay mucha gente que no es capaz de conectar la sexualidad con algo tan profundo como la identidad. Y Mm, nos estás hablando de algo súper interesante. Y aquí voy con la segunda pregunta. vamos. Como cristianos, creemos que Dios ha diseñado el sexo para ser practicado dentro del marco matrimonial, lo que tú has llamado el pacto, el compromiso. Entonces, ¿qué posibles consecuencias puede haber para el matrimonio Uh si -huh. han practicado sexo prematrimonial? Okay. ¿Con su pareja con la que se han casado o con otra persona? O lo que A ver, sea. podemos abrirlo a todo ese abanico de Vale. posibilidades. Pues vamos a hablar un poquito. Yo sé, y además, Itiel, que tú la teología la tienes seguramente muchísimo más controlado que yo, pero a mí me gusta entrar un poquito de ciencia también, porque creo que muchas veces este lado pues no se habla tanto. Pero
Los estudios recientes, además, me estoy pensando hacer un doctorado, yo ya lo suelto aquí, y si lo hago, lo quiero hacer justo en este tema, porque los estudios dicen que las mujeres en relaciones comprometidas, las mujeres en relaciones estables, o sea, en matrimonios, parejas de largo plazo, son las que tienen los mejores orgasmos, Wow. ¿vale? Se pone Y interesante esto. se pone interesante. Bueno, y yo, bueno, tú me conoces de hace muchos años, entonces sabes que yo pelos en la lengua no tengo y además creo que si Dios lo ha creado, nosotros los creyentes deberíamos ser los que más sabemos, ¿no? Y la gente debería venir a nosotros a encontrar sus respuestas sexuales. Entonces, ante esto, yo creo que hay algo. Cuando tú utilizas el sexo fuera del matrimonio, fuera de ese pacto de seguridad, ¿vale? Porque el matrimonio no deja de ser como un estuche de protección. Igual que a tu móvil le pones una funda, ¿vale? Para que no se rompa, pues Dios al sexo le ha puesto la funda del matrimonio, ¿vale? Para protegerlo. Porque es una herramienta súper poderosa. Como decíamos, es una herramienta de conexión y compromiso. Entonces, cuando tú utilizas el sexo fuera de esa protección, fuera de esa funda, ¿vale? Lo que pasa es que no es tan seguro y es mucho más egoísta. Entonces, cuando tú practicas el sexo fuera del matrimonio, empiezas a asociar la mente, empiezas a coger hábitos y empiezas a coger inseguridades que luego pueden afectar tu relación dentro de una relación comprometida. Entonces, una de las cosas que puede pasar también es que el sexo espontáneo, que lo llamamos los sexólogos, ¿vale? Que es el sexo sin compromiso hasta cierto punto, ¿vale? El sexo espontáneo tiene un alto nivel de pasión y un alto nivel de dopamina, ¿vale? Porque es una experiencia como rápida, a veces semiprohibida, porque es una experiencia que no sabes qué va a pasar después, porque hay como muchas preguntas, muchos interrogatorios alrededor, ¿no? Y entonces tú llegas al sexo comprometido y de repente cambia y empiezas, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el fuego? ¿No? Eso de fogoso, ¿no? Eso que se habla, el sexo fogoso. Y no es que no sea fogoso, es que te has confundido, que es que existe un tipo de sexo que es el espontáneo, que es el pasional, que es como la diferencia entre la cafeína y la teína, que no sé si lo conocéis, ¿vale? No. Yo es que soy muy fan del té, entonces me he documentado mucho, pero la cafeína te da un pico muy alto, ¿vale? Es como el azúcar. Tú tomas un café y en muy poco tiempo tienes un efecto rápido, ¿vale? Esto pasa con el azúcar también, ¿no? Tú te comes un achute o te tomas la bolsa de azúcar y rápidamente tienes una subida de insulina. Pero si tú te tomas un té, no es tan pico, sube un poquito, pero es más largo en el tiempo. La teína tiene un efecto menos intenso, pero más prolongado, igual que la grasa saludable, ¿vale? Si tú te comes un aguacate, no vas a tener un chute de energía, pero vas a poder aguantar 3 horas sin comer, versus si te tomas un paquete de azúcar, que de repente estás como una moto, pero a la media hora te caes en picado y estás que no puedes más. Pues esto es parecido con el sexo espontáneo, ¿vale? El sexo sin compromiso hasta cierto punto. Tiene un punto de azúcar, ¿vale? Tiene un punto de pum pum. Que esto lo podemos ver también en el matrimonio, ¿vale? Pero lo vamos a ver más esporádico. ¿Qué vamos a ver en el matrimonio? El sexo de grasa, el sexo del té, ¿vale? Que es el sexo que quizás no tiene tanto pico, pero es posible de prolongar muchísimo más en el tiempo. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio, dentro de una relación comprometida, sabiendo información también, hay que documentarse un poquito, los vamos a ver como mucho más largas, con orgasmos mejores, con múltiples orgasmos también, para tener como mejores y más grandes. Y cuando lo hacemos antes, empezamos a asociar que eso es nuestro sexo, eso es la única opción que tenemos. Y cuando empezamos a tener esas experiencias, luego llegamos al matrimonio y nos podemos frustrar mucho, porque lo vemos muy diferente, porque pensamos que falta pasión, pero no es eso, es un falta de entenderlo. También podemos ver cosas como hasta que no nos funciona, que una vez que nos permitimos el sexo, como hemos puesto esta funda de protección, como nos falta un poquito el peligro o la inseguridad, tenemos sensación de que es más light o de que es más débil, cuando no es así, sino que es que el pico de dopamina quizás no nos está dando tanto arriba, y entonces podemos ver también pues
de aquí pueden salir aventuras o pueden salir gente que busca cosas fuera del matrimonio porque de repente como que se sienten insatisfechos y es porque han practicado algo fuera de la funda y no entienden la Mm, bendición o no entienden todas las posibilidades que tienen dentro de esa protección, dentro de ese marco del matrimonio. wow. Nunca había escuchado una explicación con esas conexiones, digamos, con nuestras neuronas y nuestra química. Y me parece muy interesante porque lo que estoy entendiendo, y corrígeme si me equivoco, es que el sexo fuera del marco matrimonial, como tiene todos esos elementos de riesgo o de cierto peligro, o llamémoslo así como algo prohibido, empieza a segregar en tu cuerpo ciertos químicos que te hacen tener como un subidón, una Uh -huh. euforia sexual. Y que luego si eso se compara con la sexualidad dentro de una relación estable, que es el matrimonio, parecería que la relación sexual dentro del matrimonio es menos fogosa, menos intensa que la otra. Pero estás afirmando que la pareja en el matrimonio, con el compromiso y la funda de protección de la que nos habla, podrían llegar a tener mejores orgasmos y una mejor calidad sexual que lo que ofrecen relaciones esporádicas, ¿verdad? ¿Estoy Sí, entendiéndolo bien? sí, sí, Perfecto. sí. Que es así, que obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Porque hay que entenderlo, pero que realmente el sexo con la misma pareja a lo largo del tiempo, quizás al principio tiene algunos baches, pero en cuanto empiecen a hacer, cuando empiecen a practicar esa cohesión y ese compromiso, que cada vez más eso mejora hasta realmente crear una situación y una estabilidad y el buen sexo, ¿no? Que es aquello Sí, que se ha practicado, ¿no? Que es lo que hablamos, el sexo se practica, no se sí. hace, sino que se practica y se mejora. Me encanta ese concepto y me parece que es bastante aclarador, ¿no? De que el sexo se practica y como toda práctica puedes crecer en tu habilidad, pero si lo haces con la misma pareja dentro del marco matrimonial, entonces el potencial puede explotar. Es decir, Dios ha diseñado el sexo para que el mejor sexo sea en el matrimonio. Totalmente. Qué bien, me encanta. Ahora voy a ir con otra pregunta que está muy relacionada con una frustración generalizada que veo en parejas matrimoniales cristianas cuando por fin logran abrirse y no lo Ujú. mantienen en oculto. Y de repente, pues ellos hablan acerca de que sienten un bloqueo en su vida sexual. De hecho, yo suelo decirle a los jóvenes esta frase que no me creen, pero que es cierto, que es, antes del matrimonio, la tentación es mantener relaciones sexuales. En el matrimonio, la tentación es dejar de practicar relaciones sexuales. Y me he encontrado matrimonios que llegan a pasar a veces incluso meses, matrimonios Mm. cristianos que pasan meses sin realizar, sin practicar sexo. Y aquí va la pregunta. En ese bloqueo sexual, que puede llegar al abandono total de las prácticas sexuales, ¿a qué se puede deber y cómo lo podemos resolver? Es decir, Ujú. ese bloqueo que se encuentra en muchas parejas cristianas de matrimonio, ¿a qué se puede deber y cómo se puede resolver? Se puede deber por varias cosas. Voy a ir a ver Sí. por varias vertientes, ¿no? Una de ellas se puede deber porque puede ser que antes de casarse, si han entendido el sexo como algo sucio, como algo de culpa, porque existía sobre todo un poquito antes, quizás ahora ha cambiado un poco, pero como mucha culpa, ¿no? Si practicas sexo te vas al infierno, si haces algo. Entonces se veía como algo malo y aquellos que como se mantenían a veces sin realizar relaciones sexuales, pero abrazaban como una culpa y como el sexo como algo feo, como algo sucio, como algo malo. Esto se puede trasladar al matrimonio y una vez que dos personas se casan, si hay uno que tiene, aunque estén casados y ahora teóricamente que tienen esa libertad para entrar en relaciones sexuales,
como que siguen sintiéndose mal o culpable cada vez que practican el sexo. Esto puede ser un motivo, ¿vale? Otro motivo es justamente una de las fases, ¿no? Que cuando tú te casas hablamos de lo mismo. Si os casáis y al principio tenéis un sexo espontáneo, ¿no? Un sexo azúcar, un sexo café, en el que todo es como muy pasional y de repente parece que cambia, ¿no? Parece que pues que ya no es igual de pasional, que ya como que no te apetece tanto y no entiendes que es un cambio de fase, que estáis entrando en el Mm, sexo T, que estáis entrando en el sexo grasa, ¿no? En el sexo que no es tan pico pero que más prolongado. Si esto no se entiende puede causar frustración, sobre wow. todo porque muchas veces es la mujer la que puede llegar a tomar como esta iniciativa de que haya un cambio, ¿no? Si esto no se entiende, puede ser muy frustrante y entran en este bloqueo de decir, bueno, es que no nos apetece, o quizás han tenido un hijo y como que no apetece, y estas cosas. Pero aquí lo que hay que hacer es a veces simplemente entender, tener un poquito de información, también de variar un poquito. La rutina mata al sexo, Ujú. ¿vale? Y muchos hombres lo que quieren tener es la fórmula, ¿no? Si ayer le compré una rosa, le di un beso y tuve un sexo increíble, pues el día siguiente le compran una rosa, le dan un beso y esperan un sexo increíble. Y eso no funciona. Tomamos nota los hombres. Voy a tomar nota de Sí, esto. sí. Toma nota. Entonces, la fórmula es que no haya fórmula. Ajá. Es que tengas 20 fórmulas y que las vayas mezclando, que las vayas interaccionando, porque y aquí tenemos que entender las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Somos súper diferentes y a nivel de la sexualidad también. Y entonces, si hay un bloqueo en el sexo, hay que evaluarlo. Normalmente, si hay un bloqueo sexual, hay un bloqueo emocional. Mm. Normalmente van de la mano, ¿vale? Entonces, desde prácticas entre la pareja para unirse más, para reconectar, para sentirse más juntos, porque recordamos, si el sexo es una muestra de compromiso y está habiendo un bajón en sus relaciones sexuales, quieras o no, eso les está distanciando emocionalmente. Entonces ahí queremos actuar, es el buen momento para tener una sesión con su pastor, una sesión con unos amigos, una sesión con un profesional, porque muchas veces en una o dos sesiones lo puedes, o sea, lo puedes solucionar y ya Sí. está y se puede volver a conectar. No sé si Mm. lo he contestado todo, me estoy dejando algo por ahí. Bueno, para mí todo lo que estás diciendo tiene muchísimo valor. Si espontáneamente te viene algo que quieres aportar, adelante. Veo los comentarios de gente y algunos están muy interesados, otros, como suele pasar cuando se habla de sexualidad, están desbordados. Y eso también para mí es una muestra de que vemos el sexo desde una perspectiva muy infantil. Por ahí veo hay comentarios que son totalmente ridículos, que muestran que en el fondo los que lo hacen ven el sexo como algo vergonzoso, que les hace como tener ganas de chiste. Y obviamente hemos dicho desde el principio que este tema lo podemos tratar con alegría, con gozo, Mm, nos podemos divertir, pero creo que es importante entender que nos estás hablando con una sabiduría de una mujer que es profesional en su campo, eres sexóloga y terapeuta de familia, aparte de psicóloga, y ujú. además eres cristiana, amas a Dios, estudiaste estudios Sí. bíblicos, lo sé, porque te conocí en esa etapa donde estuviste haciendo un seminario de teología, También. o sea que tienes un pack completo y creo que lo que nos estás hablando es súper, súper interesante. Entonces te voy a pedir, por favor, Cari, síguenos hablando más acerca del sexo del matrimonio. Por ejemplo, esto de las fases es muy interesante y también me gustaría saber consejos, tips prácticos para potenciar la vida sexual en el matrimonio y también que nos hables de ciertos límites para tener un sexo que sea saludable, que no crucemos la línea hacia lo que Dios prohíbe y por lo tanto arruinemos la sexualidad. Por Ujú. favor, síguenos contando acerca de esto. Pues voy a empezar con esto de las fases, ¿vale? Porque esto es algo, además, en el año 2000 hay una autora que se llama Rosemary Basson que me encanta, que revolucionó un poco todo el concepto de la sexualidad femenina porque rompió
desde hace muchos años la sexología está basado en un estudio que hizo Master y Johnson y que luego refinó Kaplan, ¿vale? De que la respuesta sexual es deseo, empieza la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, ¿no? Que esto es un poco lo que se estudia en el colegio. Y Rosemary Basson entró y dijo, las mujeres en relaciones estables no responden así. Y empezó una revolución en la que dijo que las mujeres responden a los estímulos que están alrededor suyo. En general, una mujer, después de 2 o 3 años dentro de una relación estable, no tiene necesariamente esta respuesta espontánea, ¿no? De repente me levanto, tengo deseo y quiero sexo. Y esto es algo que pasa en las relaciones de matrimonio, ¿no? Que de repente muchas veces el hombre dice, mi mujer ya no responde igual o ya no. Y es porque ella se siente hasta cierto punto como se siente más segura y ya no se siente que tiene que, como esa necesidad, se siente tan segura que se puede preocupar de otras cosas. Y el sexo pasa como, ahí está, es importante, pero no es lo primero, porque es como nosotros tenemos respuestas también muy naturales de Dios, pues para conservar la especie, pues para conectar con nuestra pareja, y una vez que estamos seguros, como que hay cosas que nos relajamos, ¿no? Okay. Y tenemos que hacerlo diferente. Entonces, ante esta situación, en esta fase, lo que hay que entender es que si tú quieres una buena relación sexual a la noche, tú tienes que empezar a currártelo por la mañana, ¿no? Tú tienes que escribir un mensajito de buenos días, cariño, tú tienes que tratar a tu mujer bien, ella te tiene que tratar a ti bien, y entonces los dos os estáis preparando para conectar, para poder tener ese momento de intimidad. Entonces, esto es una de las fases súper importantes de entender, ¿no? De esto, de decir, al principio del matrimonio hay el sexo café, ¿vale? Y luego hay un momento donde tenemos que entender que el sexo pasa a ser más, es parte de la relación, o sea, no es separado. Si tú te peleas, quizás una parte quiere tener el sexo resolutivo, de que a veces se va, pero la otra parte dice, no, hasta que emocionalmente no estemos bien, yo no puedo conectar. Y entonces aquí entra todo un juego de relación, de comunicación. También tenemos que entender que la comunicación es de las bases del sexo. Hay que comunicar qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te incomoda, qué es lo que no, qué es lo que te gustaría probar dentro de esos límites, ¿vale? Y con esto quiero aprovechar y hablar de algunas cosas muy claras que pueden dañar mucho tu sexualidad, ¿vale? Involucrar la pornografía, por ejemplo, hay muchísimos estudios y ni siquiera estudios cristianos, ¿vale? Hay mucha ciencia que habla de lo dañino que es la pornografía porque crea asociaciones sobre superestímulos. Y voy a hablar solo un momento de los superestímulos, ¿vale? Un superestímulo es algo mucho más grande de lo natural. Y esto os voy a dar un ejemplo con escarabajos porque es la que tengo, ¿vale? Entonces, estos son escarabajos machos que son atraídos por unos escarabajos, vamos a decir que son rojos chiquititos, ¿vale? Y entonces el escarabajo, mira, aquí tengo, el escarabajo, ¿vale? Ve a la escarabaja y se acerca y copulan y tal. Pues los científicos lo que hicieron fue poner un superestímulo, ¿vale? Algo mucho más grande de plástico y pusieron una escarabaja de plástico. ¿Qué pasó? Todos los escarabajos fueron al grande de plástico. No había disfrute, no había placer, no había nada, pero ya ignoraban por completo la escarabaja chiquita. Wow. La real, la que podía darles placer, la que podía darles vida. Y esto es lo que pasa con la pornografía, ¿no? Que es un superestímulo. Está creado para crear excitación y para crear excitación rápida. Y piensa que la pornografía solo puede ser transmitida a través de 2 sentidos, el oído y la vista. Yeah. ¿Vale? Mientras el sexo real tiene el tacto, la vista, el olor, todo. Tienen los 5 sentidos, ¿no? Entonces, para que solo con 2 sentidos funcione, tienen que aumentar, tienen que hacer superestímulo para que eso excite. Entonces, ¿qué pasa? Que te están preparando a nivel cerebral para que tú busques un superestímulo y cada vez más ignores lo natural, ignores el estímulo natural. Entonces la pornografía siempre ya está dentro, no todos los sexólogos, hay algunos que aún dicen, sí, podéis ver pornografía como pareja,
pero es que en verdad te quita totalmente porque empieza a entrenar, empieza a asociar a tu cerebro al superestímulo y que Ya. cada vez tengas menos sensibilidad al estímulo de la realidad, ¿vale? Mm, Entonces, mm, la pornografía sí o sí va a dañar tu capacidad de ser exitoso. A día de hoy también hay enfermedades que llaman el trastorno de déficit, de erección, ahora me sale todo así, disfunción disfunción, eréctil. eso es, disfunción eréctil inducido por la pornografía, Ya, ¿vale? O sí. hasta eyaculación precoz inducido por la pornografía. Y son dos cosas que afectan en este caso a los hombres por el hecho de haberse asociado, acostumbrado tanto a la manipulación manual que luego ante relaciones sexuales reales tienen disfunciones Claro. sexuales. Entonces, eso sí o sí que vamos a recomendar que no, porque no beneficia de ninguna forma. Como lo es también lo que tú hablabas, estos bloqueos, estos largos periodos sin sexo pueden dañar la sexualidad de la pareja, ¿vale? Mm, Una pareja necesita, siempre que puedan, siempre que estén dispuestos los dos, siempre que estén comprometidos, ¿no? Siempre tienen que ir conectando. No siempre tiene que ser a través de penetración. Y lo siento si estoy ofendiendo a alguien porque yo hablo muy claro, ¿vale? no, en mi live se permite. Si alguien se encuentra incómodo, puede salir. Puede De momento, salir. aquí estamos hablando desde el marco cristiano y también desde el marco profesional. O sea que usa los términos que hay que Muy bien. utilizar. Pues ante esto tenemos que entender que el sexo es mucho más que la penetración, ¿vale? El otro día estaba en otro live de estos y me preguntaban ¿qué es el sexo, ¿no? Y digo, pues que el sexo lo es todo, el sexo es el sexo oral, es el sexo y los preliminares tenemos que entender que también es para el matrimonio, es para después, porque estos preliminares, que la sociedad los llama preliminares, ¿vale? Para la mujer muchas veces es una de las partes más placenteras de su relación sexual y es importantísimo para que ella pueda llegar al orgasmo. Mm, Entonces, yo y algunas de mis amigas sexólogas estamos intentando decir, mira, ¿sabes qué? Deberíamos eliminar la palabra preliminares porque es sexo, es intimidad sexual, es importantísimo en la relación y para tener un buen sexo tiene que haber mucho más que solo la penetración. Hay un autor que me gusta y él hablaba de que hay tres tipos de sexo dentro de la relación comprometida, ¿no? Que está el sexo rápido, el sexo casero y el sexo gourmet. Y los comparaba un poquito con esto del fast food, ¿no? Y ajá. el home food y el irte de restaurante tal. Y entonces el sexo casero es el que más vamos a ver, que es un sexo que dura unos 30-40 minutos. Y esto es importante entender porque es que el tiempo de orgasmo entre un hombre y una mujer son súper diferentes. Un hombre necesita estimulación durante 5 minutos y pum, 3-5 minutos y ya está. Ajá. ¿Vale? Pero Somos una mujer, rápidos. soy rápido, pero una mujer necesita de 20 a 30 minutos de estimulación para tener un orgasmo. Y entonces el sexo casero es aquel en donde el hombre primero se excita, primero tiene una erección, pero luego se dedica 20-30 minutos hacia la mujer para que ella pueda tener su orgasmo y luego el hombre tiene su orgasmo. Y quizás dices, madre mía, ¿no es a la vez? No. A la vez realmente esto de que los dos tengan el orgasmo a la vez, esto es un mito de las pelis de Hollywood, porque en verdad la mitad del disfrute del orgasmo es ver una persona, ver a la persona que tú amas disfrutar de ese momento, ¿vale? Y Mm, si cada uno está teniendo su orgasmo a la vez, aparte de que desconectas, ¿no? Porque tú cuando estás en tu orgasmo, ¿no? Hasta cierto punto tiras hacia atrás de la conexión con la otra persona para disfrutar de ese momento. Y entonces, si primero lo hace la mujer, el hombre disfruta, además para el hombre, a nivel varonil, es muy importante poder darle un buen orgasmo a su mujer, ¿vale? ujú. Es una sensación que empodera al hombre. Los estudios dicen que el orgasmo femenino tiene más efecto a nivel de satisfacción sobre la pareja que el orgasmo masculino, ¿no? O sea Ya. que si la mujer tiene un buen orgasmo, los dos están mucho más felices que si el hombre tiene un buen orgasmo. Sí, sí, sí. Entonces en esto es Todos los como, hombres damos like a eso. ahí está, ¿no?
Y entonces aquí es como si el hombre se excita primero, pero luego se dedica tiempo a la mujer para que ella pueda llegar bien, porque además la mujer después del orgasmo normalmente puede seguir, o sea, no tiene que frenar la relación y luego que el hombre pueda acabar. Esto es el sexo casero, esto es el sexo normal, esto es el sexo que debéis estar teniendo de forma pues habitual. Yo siempre recomiendo un mínimo de 2 veces semanales de tener intimidad sexual, que no siempre es Mm, penetración, ¿vale? ok. Entonces, ¿el sexo rápido qué es? El sexo rápido es aquel que la mujer quizás no necesita un orgasmo ese día, no tiene muchas ganas y el hombre sí que le apetece y entonces son 5 minutos, es para que el hombre tenga su orgasmo, es rápido, Mm, es más bien para el hombre. La mujer no tiene tanto disfrute físico, sino su disfrute es ver a su hombre disfrutar. ajá. Y ahí Es muy interesante. Nunca había visto esa explicación, nunca la había escuchado. Me parece muy interesante, la verdad. Y esto y es importante, esto solo se consigue hablando, porque si el sexo rápido pasa a menudo y la mujer no entiende que es un pacto, que ella luego va a recibir el gourmet, que ahora lo explico, puede sentirse muy mal, ¿no? Porque puede sentirse utilizada, puede sentirse que está siendo abusada. O sea, hay muchas cosas ahí. Entonces, esto es una cosa que se habla porque hay veces que a la mujer no le apetece o no quiere un orgasmo, con un abrazo tiene suficiente, pero dice, mira, ¿sabes qué? Venga, vamos a hacer un rápido. Mm, Y el hombre tiene ese disfrute, tiene ese orgasmo rápido y la mujer se queda contenta de, toma, ya aún tengo el poder de atracción, ¿sabes? O sea, hay un sí. momento también de disfrute. Y luego está el sexo gourmet, que el Ujú. sexo gourmet es un sexo que dura entre 1 hora a 3 horas, que está mucho más involucrado en lo que son los masajes, los toques, las caricias, y es un poco tú, un poco yo, donde cada uno está llegando arriba, cuando están llegando a su meseta, pero que estáis jugando con el orgasmo, ¿no? Hasta cierto punto, que no estáis como provocándolo, sino que estáis como jugando hasta que hay un momento que, bueno, ya no puedo más, ¿no? Sí, ajá. Y eso es el sexo gourmet, que para las mujeres es importantísimo, porque en este momento normalmente se hace estos preliminares que hablábamos mucho, ¿no? Que es muchos de estos masajes, muchos toques, muchas caricias, muchos abrazos, muchas de estas cosas que para las mujeres es donde ellas se sienten conectadas de forma mucho más emocional y de forma mucho más física, y también a nivel físico hay un placer mucho más profundo. Wow. ¿Vale? Porque piensa que las mujeres retienen tensión, tienen que acumular tensión hasta el orgasmo. Los hombres tenéis el semen siempre preparado hasta cierto punto porque producís continuamente. Entonces es como tú lo tienes preparado para salir, pero la mujer tiene que prepararlo, Mm, ¿vale? Entonces, estos sexo gourmet de 2 o 3 horas para la mujer pueden tener una experiencia brutal, ¿sí? ya, ya. Entonces, si esto se sabe y esto se negocia, tú puedes tener sexo casero 1 o 2 veces, de repente alguna vez tienes el sexo rápido y alguna vez tienes el sexo gourmet, porque para una mujer es mucho más fácil decir, vale, yo te doy sexo rápido y me debes un Ya. gourmet, ¿no? Entiendo, entiendo. Es muy interesante y ya tenemos que llegar al fin, no porque no sea interesante lo que estás diciendo, lo es y mucho, pero por cuestión de tiempo. Creo que algo que debe quedarse grabado en todos los que están escuchando este live es que el sexo, como bien has dicho, no es solo penetración, porque has hablado de tiempos de 5 minutos a 40 minutos y hasta 3 horas, dependiendo si es el rápido, el casero o el gourmet. Pero claro, tú estás diciendo, no, es que la sexualidad en la pareja, por ejemplo, en la expresión gourmet, incluye todo ese contacto físico sobre la piel, los masajes. Y creo, y con esto me gustaría terminar, que es lo que está descrito en ese libro llamado Cantar de los Cantares, Eso es. que es recomendable leerlo cuando uno ya está casado. Y espero que este live, sobre todo, pues si no estás casado, pues lo escuches una vez, pero no lo vuelvas a escuchar, te lo Eso guardes es. un poquito, guárdatelo para el matrimonio y lo escuchas con tu esposo o con tu esposa, al igual que el, el libro Cantar de los Cantares, donde se describe ese acto del amor expresado en una sexualidad que incluía el disfrute de la pareja, donde literalmente el uno y el otro
admiran la belleza del cuerpo y la sexualidad completa, lo disfrutan, lo saborean, lo huelen, lo sienten. Y eso no te lo puede ofrecer el porno, eso sin duda. Ese sexo completo, ese sexo placentero está diseñado por Dios para ser disfrutado dentro del marco matrimonial, donde te puedes permitir ese cultivo de expresiones sexuales, ¿no? Y me ha parecido tan interesante lo que has dicho, Cari. Creo que la gente va a querer un segundo live, pero por no alargarlo demasiado vamos a terminar aquí. No sé si te gustaría terminar diciendo algo, algún consejo, o lo dejamos aquí. Bueno, yo creo que quizás lo dejo así, pero lo que decías, ¿no? O sea, el buen sexo es el sexo comprometido, es el sexo eh, no seguro por poner un preservativo, sino el sexo seguro dentro de ese marco que da una seguridad para poder experimentar y para poder realmente disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y entonces me quedo un poco con eso y con que mi clamor es poder restaurar el sexo en este mundo. Amén, porque realmente Jesús vino a restaurar lo que el pecado había roto y sin duda el pecado ha roto la sexualidad y la iglesia debe ser una restauradora de la sexualidad y por lo tanto la iglesia debe disfrutar del mejor sexo Ahí de está. todos. Ahí está. Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso es. Nos vemos. Voy a dejar el live grabado como siempre. Dios os bendiga. Adiós.